amigos, amantes del bonsái, y bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy voy a hablar de un tema increíble que está pasando actualmente en muchos países de Latinoamérica, América Central y demás. Y es que estamos justamente pasando por una época de mucha lluvia. Llevamos unos, no sé, 15 días o más en los cuales llueve todos los días, pero de forma exagerada. Acá en mi país, en Costa Rica, hemos tenido una época muy fuerte en este mes, donde las precipitaciones, lo que es la lluvia, ha estado presente prácticamente en todo el país. Algunas zonas inclusive fueron declaradas en alerta roja por temas de inundaciones y demás, para ponerlos un poco en contexto de la cantidad de lluvia que ha caído. Y para nadie es un secreto que todo exceso de alguna forma es dañino. De hecho, ahorita donde estoy grabando, está ya lloviendo y no ha parado. Entonces, me pareció sumamente oportuno poder conversar de este tema sobre qué hacemos cuando hay demasiada lluvia con nuestros árboles, cómo reaccionan, qué sucede, a qué se ven expuestos, qué riesgos y qué beneficios tenemos cuando hay una época muy fuerte de lluvia. Así es que vamos a empezar poco a poco viendo un par de cositas que suceden en nuestros árboles en estas épocas de lluvia, obviamente, y consejos con los cuales poder trabajar cuando esa temporada de lluvia es demasiado excesiva, la lluvia es demasiado abundante. ¿Qué precauciones y qué cuidados podemos tener con nuestros árboles? Y vamos a empezar por las partes beneficiosas para nuestros árboles con la lluvia. Dentro de los beneficios asociados al crecimiento hay una contraparte que podríamos ver y considerar en algunos árboles tropicales, sobre todo en ficus, y es el amarillamiento de las hojas. Hay muchas hojas que se empiezan a poner amarillas y la gente se alarma. En estas épocas de mucha lluvia es muy normal, es muy frecuente ver a nuestros árboles así, verlos con hojas amarillas. Y mucha gente se alarma, mucha gente se preocupa y piensa que es que el árbol se le está muriendo, que es que el árbol se le está pudriendo. Y bueno, es una posibilidad, ¿verdad? Pero dentro de esta época es normal que algunos de estos árboles hagan esto. Yo lo he visto en ficus, lo he visto en mimosas, lo he visto en chifleras, lo he visto en varios árboles tropicales que hacen este tipo de comportamiento en estas épocas. Recuerde que estamos en una transición de la época lluviosa y vamos hacia el frío de diciembre. Entonces, no solamente como parte del crecimiento, sino que el árbol está renovando un poco su follaje. Algunas hojas viejas simplemente las botan, las ponen amarillas y van sacándolas para dar campo a la nueva brotación. Aquí el ejemplo está más que evidente y se lo voy a mostrar un poquito más de cerca para que usted pueda ver cómo hay unas hojas que están con muy buen brillo dentro de otras que están más amarillas. Y así, si acerco en la cámara, usted puede ver, hay algunas hojitas más brillantes. Esas son hojas nuevas, esa es brotación nueva del árbol y dentro de ellas hay hojas amarillas. No es que el árbol está mal. Mientras usted vea que todo lo que son las yemas apicales están abriendo, tienen un color brillante, las hojas de la punta que van saliendo tienen un buen color, el árbol está perfecto. No se alarme, es parte de la época, es parte del comportamiento, es parte de su ciclo normal de crecimiento en estas épocas. Váyalo mapeando, váyalo revisando. Obviamente una revisión no está de más, que viene la contraparte, ahora sí, de cuántos beneficios a situaciones en las que nos vamos a ver envueltos cuando hay demasiada lluvia. Y una de ellas es la mala hierba. Y como podemos notar, es muy evidente que aparece cantidad de mala hierba en nuestros árboles en estas épocas y prácticamente en cualquiera. ¿Qué debemos hacer? Tener la precaución e ir eliminando la mala hierba, por una razón que ya les voy a explicar. Me imagino que usted ya se la sabe. De todos modos, parte de la limpieza de las macetas, y quise bajar un árbol que estuviera un poquito presentable, porque tengo árboles que están muchísimo más tapados con mala hierba en estas épocas. Otra situación por exceso de humedad es la aparición de musgo. El musgo obviamente se ve bonito, se ve decorativo, se ve llamativo, etcétera, etcétera, pero hay que tener cuidado de que este musgo no prolifere al 100% de la maceta. Dado el caso, podemos quitar algunas partes y empezar a cultivarlo en otras macetas. ¿Quiere saber cómo se cultiva el musgo? Bueno, déjeme un comentario al pie del video si está interesado en ver cómo reproducir y cómo cultivar musgo,
y lo podemos explicar en un próximo video. Pero sí es importante darle una limpieza a la maceta para quitarle el exceso de mala hierba, ojalá toda la mala hierba, para que esté limpia, porque viene el siguiente problema, que es justamente el exceso de humedad. Y el exceso de humedad está ligado a varios factores, no solamente climatológicos, como en esta época en la que nos encontramos, que hay demasiada lluvia. El exceso de humedad se puede presentar de muchas formas, y una, obviamente, lo que acabamos de ver, el exceso de mala hierba va a aumentar el exceso de humedad en lo que es el sustrato. ¿Por qué? Porque llega a proliferar de tal manera que va a impedir que el sustrato respire y se seque adecuadamente con la temperatura. Otro es, obviamente, el exceso de musgo. Hay quienes gustan de tener siempre el 100% de la superficie de la maceta llena de musgo. Tenga en cuenta que se ve muy lindo, pero eso se usa casi siempre únicamente en exposiciones cuando vamos a presentar nuestros árboles en alguna actividad y demás. Pero por lo general, siempre un poquito de musgo está bien, pero el exceso, tenga en consideración que va a elevar la cantidad de humedad que se concentra acá, impidiendo que el árbol pueda secar todo el sustrato de manera más rápida. Entonces va a pasar más tiempo húmedo y eso va a detonar ciertas situaciones, como por ejemplo patógenos, hongos, cualquier otra situación asociada al exceso de humedad va a traer complicaciones en las raíces, y si hay un exceso de humedad puede llegar a haber una pudrición de raíces, y eso es algo que tenemos que evitar. ¿En qué también está asociado el exceso de humedad? Muy sencillo, en el típico sustrato que nosotros utilizamos. Depende de la cantidad de materia orgánica que posea la mezcla de sustrato que estamos utilizando, así va a retener más o menor humedad a razón de tiempo. En un clima como en el que estamos ahorita, que yo está lloviendo todos los días durante 15, 18 días, o es súper importante un sustrato que tenga una capacidad de drenar casi que inmediata, que retenga lo necesario y que el resto se vaya por los agujeros de drenaje para que el árbol no sufra un tema de pudrición de raíces, sobre todo en coníferas. Pino negro o cualquier tipo de pino o cualquier tipo de junípero es muy susceptible, más que otras especies, al exceso de humedad a nivel de raíz. Recordemos que ellos están acostumbrados a un sustrato un poco más seco. Sin embargo, no hay ningún problema cuando hay un exceso de humedad si está controlado. Y ahí es donde empiezan a venir los consejos. Número 1, limpiemos exceso de mala hierba o quitémosla al 100%, obviamente. Número 2, quitemos gran cantidad de musgo, sobre todo en estas épocas, que luego les voy a contar, si están de acuerdo, cómo reproducir musgo. Y número 3, súper importante, aumentar en la manera de lo posible el buen drenaje del árbol. Y esto es un punto esencial y primordial, y podríamos decir que hasta crítico en este tipo de situaciones cuando hay demasiada lluvia. Ahora se me preguntará, bueno, Jonathan, ¿cómo hago? Ya tengo un sustrato, este árbol está plantado 100% en piedra volcánica, quiere decir que drena muy bien. ¿Cómo hago para fomentar todavía mayor la velocidad o el drenaje del árbol? Bueno, cuando estamos 100% en sustrato, 100% en piedra, el drenaje obviamente va a ser efectivo, pero cuando tenemos algunas mezclas, como las que yo he venido utilizando, que le pongo un 10% de materia orgánica, o si estamos en sitios donde tal vez utilizamos un 30, un 40 o hasta un 50% de materia orgánica, depende de la especie, ahí tenemos que tener especial cuidado en lo que es el drenaje. Entonces, ¿cómo hacemos para fomentar la velocidad o la efectividad del drenaje? Lo vamos a hacer por gravedad. ¿Cómo por gravedad? Muy sencillo. ¿Qué ocupa usted? Un pedacito de madera, un tuquito de madera, lo que usted tenga a mano que pueda ayudar a que el agua que está emposado en la maceta pueda salir de forma más rápida. ¿Y cómo lo podemos hacer? Simplemente agarramos un pedazo de madera o dos, póngase creativo, y eleva o inclina la maceta. ¿Qué va a pasar? Toda el agua por gravedad va a venirse hacia este lado y va a empezar a escurrir por los huecos de drenaje de una forma más rápida, impidiendo que esté emposada mucho tiempo. ¿Qué es lo que va a suceder cuando no hay drenaje tan rápido? La raíz va a seguir absorbiendo, se va a empezar a hinchar, va a empezar a perder raíces, va a empezar a perder el árbol. Entonces, si usted no tiene un sustrato que sea 100% drenante y ve que el clima no ayuda, pasan los días y tenemos coníferas, tenemos pinos, tenemos
Árboles que necesitan, bueno, sí, les cae bien el agua, ya vimos que crecen, ya vimos que se activan, ya vimos que es todo muy bonito, pero que todo exceso es dañino. Esta es una solución súper práctica, súper fácil de hacer, que usted puede conseguir simplemente tuquitos de madera, piedras, pedazos de tubo, lo que tenga a su mano que le pueda servir, una taza plástica con un poco de arena para que no se deforme, lo que sea, un pedazo de ladrillo, cualquier cosa que tenga a mano le puede servir para elevar la inclinación de la maceta de un lado para que por gravedad todo el agua que está cayendo en este momento, que va a caer por todo lado obviamente, pero por gravedad va a escurrir muchísimo más rápido, manteniendo la salud de las raíces, evitando que se empose. Esto es un detalle súper importante. Otro detalle importante es no regar con abonos solubles en agua. Ya esto es un tema de sentido común. Hay demasiada humedad, la raíz está sumamente saturada de agua. A pesar del drenaje, a pesar de lo que estemos haciendo, está siempre muy húmedo. No estamos dando chance, el clima no está permitiendo que seque a la velocidad que requerimos. Por lo tanto, digamos que el árbol no va a llegar a tener sed. Entonces, utilizar abonos solubles en agua no van a servir de mayor cosa por la sencilla razón de que el árbol no va a estar absorbiendo la cantidad de nutrientes que nosotros queremos. En este tipo de épocas es mejor esa parte del abonado, darle una pequeña pausa para que el clima mejore un poquito y ya continuar con nuestro régimen normal de nutrición. Hablando de solubles, cuando estamos hablando de granulados, cuando estamos hablando en pellets o abonos ya sólidos de lenta o rápida liberación, no hay problema. Ojo también, cuando los abonos son de lenta liberación, se activan con el agua. A mayor cantidad de humedad, mayor la velocidad de disolución del abono. Eso quiere decir que va a estar recibiendo una cantidad mayor de nutrientes en un corto periodo de tiempo. Y son cosas que también tenemos que valorar a la hora de abonar nuestros árboles. Y como último detalle adicional, en estas épocas, otro importante tema que tenemos que considerar es la proliferación de plagas. No solamente hongos, sino aparecen mucho escama, cochinilla, todo este tipo de succionadores de savia en esta época proliferan mucho. Es importante hacer una revisión periódica del follaje de nuestros árboles y revisar si hay bultos, si hay protuberancias. Por lo general son las cochinillas que están adheridas a todo lo que es la parte de los tallos, de las ramas, inclusive de las hojas. Si vemos presencia de mucha hormiga en el follaje andando por ahí, quiere decir dos cosas, siempre lo digo, o están mudando el nido a la maceta, o hay una plaga aquí que les está interesando y están creando una relación simbiótica, porque algunas de estas plagas excretan ciertas sustancias que a ellas les gusta para trabajar, evitar que se las coman. Entonces, ojo ahí, en estas épocas de mucha humedad, este tipo de plagas proliferan o son más fáciles que se adhieran a nuestros árboles. Una fumigadita preventiva al inicio de la temporada lluviosa no está de más. Una fumigada contra hongos no está de más. Dele un espacio de 15 a 22 días entre fumigación y fumigación, obviamente por un tema de productos químicos. Y estar observando es importante, es súper fundamental, revisando el avance de nuestros árboles, cómo está el alambrado, porque van a crecer. Entonces hay que cuidar de que no se clave mucho el alambre, hay que revisar que no tengan plagas, etcétera, e ir midiendo el avance de nuestros árboles. Pero las plagas van a estar presentes prácticamente todo el año, pero en estas épocas de intensa humedad, de intensa lluvia, es un poco más sencillo que aparezcan y nos pegamos la sorpresa, decir, uy, está lleno de bichos y hay que empezar a fumigar. Es mejor prevenir antes que lamentar. Resumiendo, la época de intensa lluvia nos trae beneficios, pero nos puede complicar un poquito la vida. Simplemente tenemos que estar preparados, saber a lo que nos podemos enfrentar y cómo solucionarlo. La clave de esto es la observación y la prevención y saber obviamente cómo resolver. Es importante, los árboles están capacitados y tienen obviamente las herramientas en su biología, en su naturaleza, para soportar las inclemencias del tiempo. Sin embargo, al estar en macetas contenidas en espacios reducidos, hay cierta vulnerabilidad, la cual nos toca a nosotros poder revisar, entender y saber cuando hay algo que es propio de la época o cuando hay algo que lo está provocando la época y que necesitan un poco de nuestra ayuda. Como digo, la prevención es siempre nuestro mayor aliado, comprender y entender con los que él nos dice qué está sucediendo, cómo actuar, cómo prevenirlo, cómo mejorarlo
y cómo aprovecharlo también a nuestro favor. Son detallitos que podemos aprender, que podemos tenerlos siempre. Al igual hay detalles que tenemos que tener en consideración cuando viene la época seca, pero eso lo veremos en otro video. Así es que esto fue todo por el día de hoy y espero que les haya gustado. Y si le quedó alguna duda, hágalo saber en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook y recuerde que ahora puede seguirme también en TikTok como @JonathanSeguraSolís. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.